Buenas, ¿Cómo buenas. andas, Muy bien, muy bien. Marito? Está ingresando Quique también. Vamos a tratar de que no se puedan desilenciar. Después de último lo permitimos. ¿Cómo anda la estrella de la noche? ¿Cómo anda ahí el anfitrión de lujo? Y es el anfitrión hoy y el de lujo es Santiago. Ah, mirá. Yo soy de Bueno, visitante hoy. Es hoy más, no, soy le voy a local. decir, si no era vos, yo no, ni venía. Bueno, sí, nada, está bien. La verdad que te agradezco mucho en lo personal, agradecerle también a Eugenio, viste, la posibilidad de difundir todo esto. Vos has participado, Andrés, de alguna de estas charlas, pequeñas charlas de apertura. Sí, eh, Hola, ¿cómo están? presencialmente. y bueno, Quique, espero que sea de utilidad, ¿no es cierto? Va a serlo, cómo no. Estuvimos hablando con la gente de San Nicolás, re bien, ¿eh? Voy a hacer Ah, mucho sí. ruido, Mario. Hola, sí, ahí estoy. Sí. Hola, sí, Mario lo Quique. escucho bien, aquí que no lo veo. Igual para lo que hay que ver, Quique, quédate así, Con fondo blanco pasa desapercibido. Estoy, papá. Ahí esta vez ahí Ahí. no lo veo. Querían verme, ahí me tiene. Ahora aguántensela. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Muy bien, por bien. suerte. Che, espero que funcione, le estoy dando manija. Le mandé mensaje a todos los medios de la ciudad. Respondieron pocos. Uno me dijo, por favor, borrame Sí, lo vi. de esta difusión. Ah, mira. Pero después a través de las redes hubo varios contactos más. No sé, vamos a ver. Creo que esto puede, si lo vamos remando a poco, creo que va a funcionar. Ya está confirmado para la semana que viene, ¿cómo se llama este hombre? Qué bueno que estoy publicando Waldo, esto. Osvaldo Marasco. Ya lo confirmamos. Y tengo para la otra, tendría que confirmarlo, al ex jefe de seguridad de Bunge Born para hablar de entraderas de seguridad. Este, podemos hacer algo también interesante ahí. Ok. Después Eugenio seguimos me con la pregunta sesión. si queremos que dé el ingreso o no. Sí, Sí, sí. Estaría buenísimo, sí. Ahí están dando ingreso. ¿Vos qué estás dando? En silencio. Sí, sí. Dale el acceso. Buenas noches. Vamos a esperar un ratito a que se sume un poquito más de gente. Desde ya les agradezco que este jueves de lluvia estén acompañándonos en un tema interesante y duro durante esta pandemia sobre todo, y más con días de lluvia y frío como hoy. Va a estar hablando Mario Verdú, que es una persona de nuestro equipo
una buena persona en nuestro equipo que viene trabajando hace mucho tiempo sobre el tema. La idea es que participen todos los que están acá, que consulten, que den su opinión, que hagamos un intercambio de ideas, porque pensamos que realmente que la voz de los vecinos es importante. En ese sentido, lo que les voy a pedir es que luego de que Mario haga una introducción sobre el tema, si alguien quiere hablar, levante la mano, así le abrimos el micrófono y puede hacer preguntas. Esperemos unos minutos para poder comenzar. Gracias. Cuando vos dispongas, ¿eh? Bueno, ya son 7:05, así que vamos a dar comienzo. Les recuerdo, va a hablar Mario Verdú, que hace varios años viene trabajando sobre el tema de gente en situación de calle. La semana que viene vamos a tener la participación de un psicólogo social, Osvaldo Marasco, que creo que estaba presente. Osvaldo, si está, levanta la mano y te veo. Creo que sí que está presente. Con Osvaldo lo que vamos a hacer la semana que viene es encarar las fobias que esta pandemia está dejando en la gente y vamos a buscar consejos para poder afrontarlas. Mario, cuando quieras. Sí, bueno, buenas noches a todos. En principio, agradecerte, agradecer a la gente de Ideas, que empieza a cumplirse un ciclo que es instalar ideas en los barrios. Y gracias por la invitación. La verdad que es un tema, yo hace mucho tiempo lo estoy trabajando, porque participo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad San Martín. Ahí yo poseo una tesina y estoy en un trabajo para acceder a finalizar la tesis, pero lo que me parecía importante es empezar a trabajar sobre esta temática, no en función de lo que nosotros vemos cotidianamente y podemos describir, ¿no es cierto?, a partir de la calle, sino que es, en principio, empezar a buscar los orígenes, ¿sí?, que van generando este proceso que termina con gente en situación de calle. Para dar una idea, hay cerca de 40 organizaciones no gubernamentales en la Ciudad de Buenos Aires que trabajan sobre esta temática. Han hecho un censo del cual más o menos dice que cerca de 5.000, entre 5.000 y 6.000 personas, otras llegan hasta 7.000 personas, deambulan en la Ciudad de Buenos Aires, y cerca de 20.000 están en proceso o en vías de personas en situación de calle. ¿Sí? Lo que nosotros intentamos hacer es más que describir lo que uno cotidianamente ve, sino es empezar a buscar cuáles son los generadores del proceso para que una persona termine en situación de calle.
Para dar algún contexto en el tema, por ejemplo, jurídico, hay una primera aproximación allá en 1920 y pico, donde se legisla una ley que dice, ¿no es cierto?, esa ley que va a marcar por aquella época la ley que nos está diciendo que en 1920, el decreto 3 de 1920, crea lo que se llamó la ley de Croto o la ley de Linchera, ¿sí? Ahí empezamos con los orígenes de esta problemática. A partir de eso se le permitía a la gente, lo que se denominaban los crotos, trabajar o circular en los trenes, en función de que iban a buscar trabajo en las chacras, en las quintas del interior. Luego, allá por en el 2010 aproximadamente, aparece la ley 3706, ¿sí?, que define un poco cuáles son las personas en situación de calle, ¿no es cierto?, que eso es un poquito lo que uno conoce hoy como las personas en situación de calle. Situándonos un poquitito más aquí adelante, tenemos que el 31 de julio, ¿sí?, Eugenio Cassielis, legislador por consenso, a quien muchos de nosotros conocemos, y la verdad que hemos acercado documentación sobre esta temática. Es un legislador que se dedica bastante en sus funciones al trabajo sobre personas en situación de calles, y con un proyecto de resolución que tiene como fecha el 31/7 del 2020, que está sostenido sobre la ley 445 del 2000, hace un pedido de informe, ¿no es cierto?, en función a que hay, por lo menos estos censos, dan una idea que cerca de 900 chicos, ¿sí?, están en situación de calle, están en proceso de paradores, por la mala atención que han tenido en algunos paradores. Esto es un poco en términos jurídicos, ¿no es cierto? Aproximadamente se empieza a tomar conciencia de esto hace cerca de 20 o 25 años. En la ciudad de Buenos Aires se empieza a notar que hay un flujo de gente que originariamente aparece en lo que es la zona de Retiro, luego se va trasladando a la zona de San Telmo, luego bordea todo lo que es Montserrat, y lo que nos demuestra este censo también, que se van a ubicar fuertemente en la zona de lo que es San Cristóbal y Valvanera, ¿sí?, donde ahí está concentrando aproximadamente entre el 12 y el 14% de la población que vive en situación de calle, se va a situar ahí. Cuando empezamos a hacer un análisis un poquito más detalladamente, nos damos cuenta cuáles son los elementos que generan que la gente en situación de calle permanezca en determinados lugares sí y en otros no. Es decir, cuál es el contexto social, económico, político, cultural que va rodando a esta problemática. Por ejemplo, vemos que en determinadas comunas en donde se sitúa mucha cantidad de gente, empieza a haber un flujo grande de entrada y salida de personas, el traslado rápido de vehículos que entran y salen a la provincia, ¿sí?, además de contar con algunos condimentos sociales que hacen que, por ejemplo, en la Comuna 3 sea una de las más altas con densidad, ¿sí?, en población que no trabaja, que está marginada, en infinidad de casas tomadas, inquilinatos, donde hay un proceso donde hay cerca de 20 organizaciones no gubernamentales trabajan en esa zona dando asistencia. Llámese paradores del Estado, llámese organizaciones religiosas, gente que asiste a personas en situación de calle, en todo lo que bordea la zona de Congreso. Ahora, ¿por qué se da en algunos lugares más que en otros? Esencialmente porque hay un flujo de tráfico que permite que estas personas que están en situación de calle empiecen a ser actores principales de esta problemática a través del mendigueo, a través de limpiar vidrios, a través de la solicitud de dinero en la calle, incluso en algunos aspectos hasta hay elementos que rondan cerca de la delincuencia, ¿no es cierto? Los rateros, los arrebatadores. Bueno, todo esto que uno
puede verlo en la Comuna 3 con mayor claridad, debido a que tiene alguna gran concentración de traslado de gente, como puede ser 11, pero que también da salidas a la provincia de Buenos Aires, está cercana a la salida de Constitución, está cercana a la salida que sale a Parque Patricios y a provincia de Buenos Aires. Estos son algunos elementos que nosotros vamos viendo. Es decir, ¿cuál es el iniciador de este proceso? En principio nosotros encontramos cerca de 8 iniciadores o generadores de principio que generan que una persona esté en situación de calle. Podemos determinar, por ejemplo, una es la pérdida de trabajo, esa es casi fundamental. La otra es la pérdida de su relación con su núcleo familiar o grupos de contención sociales, ¿sí? Puede ser su familia, puede ser grupos de amigos. Otro elemento que nosotros encontramos como preponderante es lo que nosotros llamamos la ranchada, ¿no es cierto? La que uno ve en la calle, la ranchada. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí empiezan ya trasladados esos dos primeros pasos, que es la pérdida de trabajo en algunos casos. En otros casos va a ser la ruptura con su grupo familiar, empiezan a constituir y a convertirse en una subcultura en eso que nosotros llamamos la ranchada. Ahí es donde se debate y las personas que empiezan en este proceso, es ahí donde consolidan mayormente su incorporación a las personas en situación de calle. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vemos que es donde se consumen sustancias, donde se reparte la comida, ¿sí? Eso empieza a ser como un ritual y eso va generando esa pertenencia a las personas en situación de calle. También sería bueno decir que este proceso no es de forma inmediata, este es un proceso que generalmente se inicia en la época de verano, este es un proceso que lleva 2 o 3 o 4 meses, 5 meses, ¿sí? Algunos hablan de 3 niveles, que serían las personas que están en un grupo incipiente, ¿sí? Luego se hacen habituales a este proceso y luego pasan a un proceso más crónico, que es el que nosotros vemos ya en casos terminales. Después otro elemento que nosotros tenemos que ver son el cuarto proceso, es no dejar de verlos como generadores de este proceso. Las personas que están en situación de calle son actores también, actores principales, ¿sí?, de este proceso. Nosotros solemos verlo como que es la consecuencia de algo y entonces creemos que solamente vamos a resolver ese problema dándole solamente alimentos. Esto si bien es bueno, es parcial. Si nosotros no tomamos más globalmente, lo vemos desde una forma interdisciplinaria, que tenemos que atacar, es decir, el tema de la comida, tenemos que atacar el aspecto psicológico, tenemos que modificar una realidad sociocultural, política, económica, es muy difícil que nosotros podamos estar hablando de que esta gente salga en situación de calle. ¿No es cierto? Esas son algunas de las 4 que nosotros consideramos estructurales. Después sí tenemos que hablar en una quinta, que es la ausencia del Estado en este tipo de problemáticas. Si bien nosotros vemos que se implementan programas, sale la difusión por televisión, en la época de julio y agosto no pasó tanto este año por el tema de la pandemia, pero si uno viene mirando a otros años, va a ver que en julio aparecen todos los gobernadores, intendentes, sacándose fotos con esta realidad. Pero también lo que habría que decir es que en la ciudad de Buenos Aires, el programa que trabaja específicamente sobre esta problemática solamente atiende por presupuestos a 2.200 personas. Es decir, que estamos hablando que hay cerca de 5.000 personas que no tienen una asistencia directa sobre esta problemática porque su presupuesto, ¿no es cierto?, abarca solamente a 2.200 personas. ¿Sí? Esto, después también podemos ver y sumar un poquito a esta problemática las dificultades que tienen las organizaciones religiosas. Si bien dan una asistencia, ¿sí?, en cuanto a comida, asistencia, tienen paradores, uno ve en las iglesias, gente, es decir, hay como una parcialidad de interpretar esta realidad, ¿sí?
esta es una realidad tan específica que se necesita gente con vocación para trabajar específicamente sobre esta problemática. Y entonces uno ve que la gente entra, da comida, da ropa, y siempre sigue apareciendo más gente en situación de calle. Es decir, lo que nosotros nos replanteamos desde esta experiencia de formular esta cátedra sobre orígenes y consecuencias de las personas en situación de calle, es que también habría que trabajar sobre la vocación de las personas en términos religiosos que les interese esta problemática. Lo mismo aparece en las organizaciones no gubernamentales que no tienen un signo religioso. Muchas veces muchas organizaciones que no tienen vocación de trabajar sobre esto, ¿sí?, asisten, que está muy bien la asistencia, pero nos parece que hay que especificar un poco más sobre la formación, la capacitación, sobre otra visión del hombre en estas organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? Y después también entrar a ver en el octavo punto una cosa central, que es como actor principal la persona que está en la calle, porque esto también tiene otro condimento, que es que esta gente produce ingresos propios, ¿sí? Es decir, a través del mendigueo, a través de la limpieza de vidrio, a través de ser cartoneros, de distintas actividades, produce un ingreso que generalmente en algunos casos va a grupos familiares que contienen y en otros casos va al consumo de sustancias. Y entonces cuando uno ve en las salidas de las avenidas que piden dinero y uno empieza a ver que hay, como empieza a ser un actor principal, ¿no? Ese dar ese dinero, ¿sí?, también genera esta situación de ponerlos como actores principales, también como parte del problema y también como parte de la solución, ¿no es cierto? Esto como para entrar en el tema, sobre estas cuatro horizontes que nos van marcando como iniciadores de este proceso, ¿no?, para entender un poco qué es lo que está sucediendo. A nosotros nos parece que eso habría que empezar a trabajar en la conformación de una agencia que pueda centralizar toda esta información, decretar algunas zonas determinadas de la ciudad como zonas perimetradas para empezar a trabajar específicamente con todas estas baterías de psicólogos, de sociólogos, de médicos, de asistentes sociales, ¿sí?, en conexión con los paradores y con todo lo que dispone el gobierno de la ciudad. Solamente para finalizar esta parte, yo creo que no hay una mala voluntad, ni del Estado, ni la de las personas. Creo que hay un desconocimiento muy fuerte de qué es esta problemática, qué es lo que la origina, porque toda la información que uno tiene parcializada, a veces llega a confundirse. Si, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, hay gente que permanece en situación de calle y está una cosa muy, muy llamativa, que el hijo de un actor principalísimo de la televisión argentina, hace aproximadamente año y medio, se entera después de un mes y medio que su hijo había fallecido, desaparecido en un hospital. Mientras tanto, ese chico estuvo casi 45 días viviendo como una persona en situación de calle, y realmente esto empieza a sorprender, porque empieza uno a ver que tampoco o necesariamente estos con la pérdida de grupos familiares, sino que empiezan a haber otros elementos, que es el consumo. Este chico, por ejemplo, tenía departamento, vivía bien, vivía con una pensión que le daban los padres, y sin embargo estuvo en situación de calle 46 días, ¿no es cierto? Entonces, uno desde ahí empieza a ver que esto es mucho más amplio que las opiniones parcializadas que va dando los medios de comunicación, ¿no? Por mi parte, hasta ahí sería esta introducción, ¿no es cierto? Muy bien, Mario. Vamos a hacer como les comenté. Disculpen las desprolijidades que podamos tener, pero es la primera vez que incursionamos
en esta modalidad, más allá de las charlas que venimos dando todos los martes. Quien quiera hacer una pregunta, le pido que ahora todos que enciendan las cámaras y levanten las manos, así empezamos a generar una interacción entre los vecinos. Lo veo a Raúl, a Santiago, ya que están con la mano levantada. Un segundito. Raúl. Hola, bueno, buenas tardes Santiago, buenas tardes Mario, buenas tardes a todos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente, buenas tardes a todos y todas. Sustancialmente, consultarte Mario, porque veo que la problemática como que tiene varias aristas, algunas sobre las que me gustaría saber en términos de políticas públicas, si existen, y que tal vez vos nos puedas contar, lo sabés. Una cuestión es el abordaje de la problemática de contención de la persona en situación de calle, Sí. que está muy bien. Y la otra, que me parece que debería ser el problema de fondo, es cómo logramos que la persona está en situación de calle, no solo contenerla, sino sacarla a partir de herramientas que le permitan, por ejemplo, no sé, voy a decir un ejemplo burdo, tener la ropa adecuada para salir a buscar un trabajo, cuestiones que lo saquen de esa situación y no que la contengan en esa situación frente a la vulnerabilidad de no tener dónde dormir. Si hay políticas de la ciudad que vos conozcas o de algún lugar que se estén aplicando en ese sentido. Sí, Raúl, hay un problema central que es que Argentina vive de contener cosas, ¿no es cierto? Nosotros como sociedad contenemos, es decir, ¿viste? Vamos y contenemos a que no nos invadan nuestra propiedad privada en la puerta de casa, pero específicamente sobre esto, yo creo que lo donde hay que trabajarlo es en el tercer generador de esto, que es la modificación cultural de pensamiento para sacarlo de ahí. Hay experiencias en paradores donde hay una recuperación, pero en el gobierno de la ciudad, donde esto que nosotros veíamos y que ustedes han visto en los ministerios, que es acceder a programas de capacitación con salidas, en muchos casos en la ciudad de Buenos Aires todo eso se fue cerrando, ¿sí? Algunos paradores del gobierno siguen trabajando con esta temática. Muchos paradores, en algunos casos particulares o religiosos, trabajan sobre esto y logran un resultado. Este resulta ser tomar conciencia a la persona que está en situación de calle, que existe la posibilidad de una idea distinta de sociedad, donde la propiedad privada ya no te la respeta porque no le pertenece, porque nunca tuvo propiedad privada, ¿sí? Entonces se hace muy difícil. Si nosotros no perimetramos una zona y hacemos una experiencia de un trabajo en conjunto, interdisciplinario, con estas ONG, con los paradores, con el Estado, con los cursos de capacitación, una experiencia que dure por lo menos 30 días, y ahí recién vamos a poder ver este proceso, ¿no es cierto? Es cierto que hay gente que solamente duerme, por ejemplo, hay gente que solamente duerme en los paradores, ¿sí? O utiliza para comer los paradores. Es decir, es muy compleja la realidad, pero sí notamos nosotros, específicamente los que nos corresponde la ciudad de Buenos Aires, que en algún punto están fallando la política que se está haciendo. Porque, es decir, vos recurrís al Estado y el Estado te dice, no, pero yo tengo este programa, para darte una idea, hay más o menos involucrado en este proceso, en los distintos programas, unos 14.000 millones de pesos, y después hay programas de 750 millones, 220. El que atiende a personas en situación de calle está arriba específicamente en 228 millones de pesos, ¿sí? Es decir, que los programas están. Yo creo que lo que está en dificultad acá es cómo se ejecutan esas partidas, ¿sí? Y que la gente que ejecute esas partidas presupuestarias conozca la problemática, porque acá el problema no es que el Estado no quiere ayudar, creo que no sabe cómo ayudarlo. No es que nosotros como individuos no queremos ayudar, no sabemos cómo ayudarlo. En mi caso, doy una experiencia personal. Yo fui, cuando era joven y bueno, voluntario en el Cotolengo Don Orione, y después fui voluntario en Vitra, un hogar que tiene asistencia para chicos que han tenido poliomielitis. Y no todo el mundo le gusta hacer. Cuando me di cuenta que eso había que sostenerlo y vocacionalmente tenés que estar preparado para eso, empezamos a hacer programas, viste, de contención. Y nos dimos cuenta que no es
en el caso nuestro de esta cátedra, la idea nuestra es empezar a buscar cuál es el origen de esto. Y entre los orígenes de esto está en que el Estado desconoce esta problemática, no la asume, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque no se modifica, ¿sí? Es decir, el voto en la Ciudad de Buenos Aires no se modifica porque haya gente en la calle. Entonces, mientras esto no pase y no haya alguien que tome en términos políticos, sociales, culturales, económicos esta problemática, seguimos mirando ejemplos de otros países. Entonces vos decís, no, pero en Estados Unidos también hay gente en situación de calle, yo vi en Francia, viste en Italia también. Entonces, creo que hoy se empieza a tomar conciencia porque esta problemática que estaba situada de Rivadavia para el sur, empezó a avanzar de Rivadavia para el norte, ¿sí? Y esa propiedad privada que nadie creía que se la iban a tocar, hoy la gente en situación de calle vive en Recoleta. Entonces eso empieza a hacer ruido y empieza a moverse, como diríamos nosotros, el avispero, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que yo creo que tienen que haber planes más complementarios que intervengan con capacitaciones, ¿viste? Acá está el tema del consumo, acá está el tema de las sustancias, del alcoholismo, y además un tema, como te decía recién, el tema de la propiedad privada, ¿viste? Es decir, ¿por qué alguien te va a respetar la propiedad privada si el tipo no tiene propiedad privada? ¿No es cierto? Donde vos ves que el Estado, en los censos, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene censado a 2.200 personas, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una realidad que es irreal. Acá uno camina por las calles y ve a la gente durmiendo en la calle. Después, además, vos tenés, si no hubiese sido por estas 40 ONG, todavía no sabríamos cuánta gente hay. Pero a pesar de eso, todavía no está faltando censar, ¿sí? Imagínate que hay casi 700.000 personas que viven en barrios de villas, barrios vulnerables. Bueno, la gente que duerme en esos pasillos tampoco están contabilizada. Y además hay una política supraconcentrada que quiere que haya el 10%, el 20% menos de población. Y eso pareciera ser que se ha instalado en la Ciudad de Buenos Aires. Para darte un ejemplo, Raúl, hay gente que aparece sin vida a los costados de los arroyos y nadie sabe por qué. Y bueno, son estas cosas que empiezan a aparecer. Hay gente que ha muerto de frío ahora en este tiempo y eso se ha dado poca difusión, ¿no es cierto? Sí, yo coincido contigo, yo creo que hay que buscar la manera de implementar planes más centralizados que hagan un abordaje directamente sobre esta problemática, ¿no es cierto? Además, nosotros tenemos la dificultad que cuando esta problemática apareció, los gobiernos de las provincias te daban pasajes para reenviar a esa gente al interior de la provincia. Eso no existe más, ¿sí? Ahora los grupos familiares que solían tomar contacto con esa gente tampoco están porque el núcleo social se empezó a romper. Y eso sumado al consumo de sustancias, sumado a la pérdida de trabajo, es decir, más tiempo, ¿no es cierto? Bueno, espero haber contestado a tu pregunta, Rob. Bien. Mario, Sí. No, perdón, Santiago Gutiérrez, te silencio el micrófono, luego va a hacerte una pregunta Néstor Lencina. Santiago. Dale, sí, por favor. Ya puedes. Hola, ¿qué tal? Hola, Santi, noches. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, evidentemente esto es una problemática tanto estatal como social, ¿no? Obviamente, sí, sí. A mí me toca trabajarlo desde el voluntariado, desde el asistencialismo y trabajando en un radio de 20 cuadras, con 220 platos de comida no nos alcanza la mayoría de las noches. Sí, lo sé. Y la realidad es que los que nos piden muchas de estas personas que viven en la calle es que se las dignifique y que se las deje de tener como la persona de la calle, sino como una persona que tuvo una experiencia desafortunada en su vida, pero que tiene este poder de resiliencia.
Creo que es una gran capacidad que tenemos los seres humanos de tener resiliencia. Y en ese caso, apunto a esto de, bueno, las capacitaciones. La gente que mayor consumo de alcohol tiene, que vive en la calle, lo hacen porque no saben que, porque se sienten calientes tomándose un licor, pero no saben que a nivel corporal eso te termina dando más frío. No saben que eso es Sí, un sí, tema de sí. salud. El Estado, desde el Ministerio de Salud, desde los hospitales públicos, muchas veces, sin un DNI no te atiende. Y mucha Sí, gente no tiene DNI, a menos que tengan que ir a votar. Cuando tienen que ir a sí, votar, te hacen el DNI. Y sí, sí, sí. después también hay una gran falencia, me parece, de parte del Estado, que a todos nosotros que nos encargamos de hacer lo que el Estado no puede hacer por temas de económicos muchas veces, porque no creo que sea un tema de falta de ganas, por lo menos eso espero de mi Estado. Eh, por ejemplo, nosotros los voluntarios jamás se nos acercó alguien a preguntarnos cómo estábamos, qué necesitábamos, para poder, porque la realidad es que si nosotros no estamos bien, no podemos asistir, no podemos ayudar. Claro, claro, claro. Y no podemos lograr que esta gente que está en esta situación tan lamentable pueda salir adelante. Entonces, quizás desde tu experiencia me gustaría saber qué opinas en cuanto a la posibilidad que tenemos de dejar de que sea un discurso y llevarlo a la acción y que el asistencialismo deje de existir y pasemos a una capacitación de esta gente y el Estado se haga cargo como corresponde. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto hace, allá por la década del 90, apareció el Estado desligándose de esta problemática y cediéndosela a las organizaciones no gubernamentales. Por eso es que vos encontrás que el Estado solamente va a asistir a 2.200 personas y dejó en manos de la solidaridad cerca de 6.000 o 7.000 personas, que son a la que vos asistís o la que nosotros en algunos momentos con los equipos que se dedican a trabajar en la calle asisten, ¿no es cierto? Yo creo que esto se deja un poquitito con la pregunta y la respuesta de Raúl, ¿no es cierto? Si nosotros no logramos que esas personas que están censadas se pueda ubicar en algún parador, en alguna casa, en algún lugar, que se pueda trabajar con ellos directamente y desde ahí empezar a buscar una salida es muy difícil, ¿no es cierto? Por esto que vos decís, que esto es el tercer punto, ¿no es cierto? Cuando ya la persona está alcoholizada, con mucha sustancia encima, que ya no la podés recuperar, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros empezamos a ver en algunos lugares. Vos vivís cercano a la Comuna 3, a la Comuna 5, y vos ves que los hospitales por la noche están totalmente llenos de gente que vive en la calle. Vas a los bancos, ¿sí? Y también está esta gente que está durmiendo adentro. Es decir, que yo coincido contigo, yo creo que el Estado no es que no quiera hacer nada, yo creo que se desconoce cómo abordar esta problemática. No, yo no creo que no sea un tema de que no quieran asistirlo, no saben. Y entonces es bueno empezar a preparar capacitaciones, formación, empezar a armar equipos interdisciplinarios para hacer un abordaje correcto de esto que vos decís. No encontramos otra manera, porque vos fíjate que una persona que va a un parador a dormir, dentro de los paradores, y no es un problema del Estado, hay casi sistemas carcelarios, hay tipos que te piden peaje, ¿no es cierto? Y luego vos tenés que en los bordes de algunos barrios empezó a haber una cosa muy particular que tiene ya que ver con la delincuencia, que es la formación de pequeñas maras. Entonces, muchos chicos que viven en la calle, precisamente lo que hacen es bloquearte el paso, pedirte dinero, ¿sí? Y en muchos casos ni siquiera delinquen, sino que son utilizados para subir o bajar el valor del consumo, como pasa en Centroamérica. Y esto también es una cosa que nosotros tenemos que verla. Vos haces trabajo en la calle y ves que esto es así, ¿no es cierto? Ni que todas las personas que están en situación de calle forman parte de un proceso sociocultural que los abandonó, ¿sí? Ni tampoco todos son delincuentes. Es decir, hay que empezar a ver
otra medida para resolver esta problemática, ¿no es cierto? Yo creo que a veces nosotros tenemos la tendencia a ser demasiado garantistas, ¿sí? Por un lado, y entender todo lo que pasa, es decir, que todo lo que una persona hace en estos términos está bien, ¿sí? O tener una política represiva. Yo creo que lo que hay que cambiar también, me parece, es un orden de visión del Estado para que esto se modifique, ¿no? Si no, nosotros, tanto vos como yo, como muchos compañeros que asisten a personas en situación de calle, vamos a seguir asistiendo, porque se pierde como la visión de lo que realmente está pasando ahí, ¿no? Muy No sé bien, si, muchas gracias. Santi, si contesté tu pregunta, la verdad que... Sí, ahí está con el pulgar para arriba. Ah. Le doy la palabra a Néstor Lencina. El siguiente es Andrés Reza. Querido Andrés, dejate callar un ratito. Néstor, ahí está. Hola Mario, ¿qué tal? Santiago. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos a todos. Un gusto estar acá. Dale, dale. Bueno, yo tenía una consulta por ahí desde la ignorancia, porque soy un neófito en este tema, y me ha pasado, así como, creo que un poco le respondiste a Santiago, yo también así entregando comida y estas cosas, me he puesto a hablar con las personas y me surgió una duda porque, bueno, por algo puntual que ocurrió, pero también está dentro mío la duda esa, hay personas que están en esta situación de calle, Sí. y bueno, o lo han perdido todo, y con todo no me refiero no solamente a lo económico, incluso papeles, Sí, sí, sí. documentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces no tienen forma ¿cómo sería la palabra? De Demostrar, gestionarlos. demostrar quiénes son ellos y cómo gestionar para decir, bueno, esta es mi identidad, no tener un documento, no tener un acta de nacimiento. ¿Cómo se les puede ofrecer, digamos, o si es que ya se lo hace, ¿no? Ayuda a estas personas para tener una identidad en papeles, para ser alguien para el Estado y no un simple Claro. señor de la calle, un ciudadano, digamos. Sí, ahí está. La Defensoría de la Ciudad suele hacer programas sobre esto, y en estas organizaciones, que son cerca de 40 que trabajan sobre esta problemática, suelen hacer este tipo de trabajo, se hacen censos, se gestiona la documentación, ¿sí? Todo esto se hace. Lo que no se hace es desde una forma sistemática, concentrada, ¿viste? Ordenada, como yo recién decía, interdisciplinaria, porque si no vamos abordando por etapas, ¿no? ¿Viste? Es decir, hay alguien que le saca el documento, hay otra persona que le entrega comida, hay otro que le da el dinero, hay otro que le entrega la ropa, hay otro que le da el hospedaje, ¿sí? Y hay otro que seguramente quiere darle una salida laboral. Bueno, todo eso yo creo que a partir de la generación de una agencia o de la conformación de una agencia que centralice y coordine todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que a partir de eso vamos a intentar resolverlo. Yo te diría, si vos me preguntás a mí, si esto se puede resolver, yo te diría que sí. Mira, hay experiencias, por ejemplo, en todo lo que es la zona de Once, si vos recordás hace 5 o 6 años, había chicos durmiendo en la calle, haciendo pillajes, robando, arrebatando. Cuando el Estado de la ciudad quiso que eso fuera un lugar de tránsito, ¿viste? Ahí se generaron shopping, zona de venta, y entonces necesitaban que la zona esté tranquila, automáticamente la gente en situación de calle desapareció de ahí. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando el Estado toma la decisión de que determinada cosa se produzca, se hace. ¿No es cierto? Por eso nosotros decimos que esto tiene que ser una política de Estado en función de que el Estado pueda implementar planes, acciones de gobierno, o pueda no hacerlo. ¿Sí? No hacerlo también es una política de Estado y una decisión. Y yo creo que por lo que nosotros tenemos que avanzar es por hacer una política. ¿Por qué te digo esto? Hace algunos años se generó el problema de la violencia en las canchas, por distintas circunstancias, ¿viste? No vamos a analizar el tema de quién era ministro, si no era ministro, pero en algún punto dejó de haber conflicto en la cancha. ¿Sí? Es decir, que quiere decir que cuando el Estado quiere tomar una determinación, que algo se produzca, se hace. Y esto es por lo cual nosotros difundimos, ¿sí?, esta pequeña opinión, esta pequeña cátedra, que a veces suele ser, alguna gente coincide, otras no,
pero lo más importante para nosotros es instalar esta problemática con la posibilidad que se resuelva desde algún lugar, y no solamente que sea una política de asistencia sanitaria, ¿sí? Que no está mal, pero no solo es eso, ¿no? Y esta agencia que ensamblaría esas necesidades en un solo lugar, ¿cómo se podría lograr? Y esto es una implementación que tiene que hacerlo el Estado, hay legisladores, hay personas que tienen intención de trabajar sobre esto, o optimizar algunos programas que ya están, ¿no es cierto? Hay programas que se encargan de esto. Lo que a mí me parece es que no se aborda correctamente. Yo creo que eso es lo que está pasando. Al no tener la decisión, porque esto no se modifica electoralmente, no hay una decisión de que esto, si hay alguien durmiendo en la calle, mientras no te afecte a vos en la puerta de tu casa, está durmiendo ahí. Lo que pasa es que eso se está potenciando, ¿sí? Está empezando a haber situaciones de delincuencia, ¿no es cierto? Entonces todo esto genera que empiece a hacer ruido, ¿no es cierto? No sé si contesto a tu pregunta. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Fernando Barrera, luego Gabriel Mango. Bueno, buenas noches. Gracias, Mario, por la invitación. Hola, Fer, ¿cómo estás? No, por ¿Cómo favor. estás? ¿Bien? Bien, bien. Gracias, gusto, Eugenio. Lo vi por ahí, Eugenio, por ahí está. También por la invitación y a la gente del instituto agradecerle la iniciativa por esta actividad. En realidad yo primero felicitarte, porque muchas de las cosas que comentaste tenían que ver con lo que te iba a preguntar, en particular esto que vos mencionabas, la necesidad de la presencia del Estado, fundamentalmente para garantizar avanzar en la resolución de esta problemática. Es una problemática que en la Ciudad de Buenos Aires cada vez se ve con mayor frecuencia, es decir, cada vez es más la gente que vemos viviendo en la calle, en situación de calle, y lo que agrava aún más la situación que se ha dado en este último tiempo tiene que ver con la presencia no solo de personas, sino ya de familias completas, con hijos, viviendo en esta situación, dadas las dificultades económicas que lo obligan a tener que abandonar una vivienda y tener que vivir a la intemperie en las condiciones que todos conocemos que no son inauditas. Lo cual es un hecho nuevo, es un hecho, si bien no es que apareció recién ahora, pero sí es un hecho nuevo la cantidad de familias enteras que están en esta situación. Sí, sí. Hace un año y medio atrás aproximadamente, recuerdo hablando con Guadalupe Tagliaferri en su momento, que era ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Sí. Le mencionábamos esto y ella decía que los recursos que daba la Ciudad de Buenos Aires eran importantes, eran los mejores en ese momento, comparativos con otros momentos de la ejecución presupuestaria de la ciudad, y nos decía los operativos para enviar a la gente en situación de calle a los paradores que tenía la ciudad. De hecho, fuimos a recorrer varios paradores. Lo cierto es que, más allá de esta discusión, muchos nos comentaban que la falta de esta planificación tenía que ver con que mucha gente que llegaba hasta el parador y en condición de familia eran separados para poder estar en estos lugares y no podían mantener el vínculo familiar dentro de los paradores, lo cual hacía imposible la continuidad de esta gente dentro de estos establecimientos, ¿no? Porque correctísimo, Fer, la familia no se quería separar, y si nosotros no tenés una política para mantener esa unidad familiar, es lógico que no le vas a resolver el problema que tiene. Y otro de los problemas es la inseguridad dentro de los mismos paradores, que mencionaba mucha gente en situación de calle, que no podía acceder al parador porque decía, yo prefiero estar en la calle porque cuando llego al parador me roban, cuando llego al parador pierdo las pocas pertenencias que tengo, no puedo llevar mis cosas que son mías porque en el parador no me dejan ingresarlas, con lo cual deciden no ir al parador sino quedarse en la calle con todo lo que eso significa.
coincido con vos que es una falta de planificación del Estado, y me parece que sería uno de los temas que tendría que tomar como iniciativa el tema del vínculo familiar en el caso de la situación de gente en estas condiciones, ¿no? Fer, déjame agregar a lo que vos decís dos cosas con el tema de parador. El tema de parador, la dificultad que tiene, que adentro de los paradores hay como un sistema de tipo carcelario. Es decir, hay un capanga que te pide las cosas, te saca, te elige la cama, en qué cama te acostás, en qué cama no. Por eso es que sucede esto que vos decís, que mucha gente no quiere ingresar a los paradores. Y el otro tema de las familias, es cierto, eso porque podés ingresar hasta 18 años, ¿no es cierto? En algunos casos con los hijos. En algunos casos vos tenés que hay gente que lleva a sus hijas mujeres, ¿sí? Pero hay trans, ¿sí? Gente que está en la calle que son trans. Entonces no la puedes ubicar en un parador de mujeres porque es trans. Vas a lo de los hombres, tampoco la pueden ubicar. Y entonces, bueno, por ahí el gobierno de la ciudad creo que está con la idea, está iniciando el proceso de un parador trans. Además, ¿qué es lo que sucede con esto en la calle? Hay dos cosas que se había empezado a ver hace aproximadamente 10 años, porque no había tantas mujeres en la calle, en situación de calle, generalmente eran hombres. ¿Qué es lo que sucede? Que acceden más fácilmente a actividades laborales, por ejemplo, ser ama de casa, cuidar personas, o la prostitución. ¿Sí? Pareciera que además este circuito económico, que hacía que muchas mujeres no permanecieran en situación de calle, hoy se ha modificado en términos sociales y laborales, y empiezan a haber mujeres ahora en la calle. ¿Sí? Entonces, vos fijate cómo esto va tomando una dimensión, el Estado no logra verlo. Nosotros, que, viste, vos tenés amigos en común que trabajan específicamente con esta gente, entregamos, no es mi caso, pero vos tenés compañeros tuyos que están entregando todos los fines de semana viandas en la calle, conocen la problemática, interactuamos muchas veces con opiniones sobre esto. Por eso me parece que también la formulación de una cátedra que pueda asistir, dar viste, como una opinión distinta, que vaya tomando un cuerpo teórico y que podamos tener algún elemento de trabajo más o menos cierto, ¿no es cierto? Porque si no, viste que es una variedad muy amplia, un abanico muy amplio de problemáticas que vos tenés. Por ejemplo, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, asocian que el tema de las quemas de colegios, durante las noches que se prenden fuego colegios, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la gente que está durmiendo en la calle, con la gente que consume sustancias, pero además con otro elemento, que se ha modificado la condición de la educación, ya no es la misma. Entonces vos estás frente a un colegio que ya no tiene las mismas expectativas que vos tenés, porque ya no accedes a las mismas cosas. Está en tela de juicio la formación, la capacitación, todo esto está modificándose, y además vos no lo representás. ¿Sí? Entonces, pareciera que todo esto es lo que hay. Nosotros estamos trabajando incluso con el tema de operadores culturales en esa tercera línea de las ranchadas. ¿Sí? A ver si desde ahí, con asistentes sociales, ¿viste? Es decir, desde ahí se puede ir modificando esto, ¿no? Así que bueno, nada, Raúl, un gusto. Fer, mil disculpas, un gusto, Fernando. Perdón, le doy la palabra a Eugenio, que es el director del instituto y diputado de la ciudad de Buenos Aires, y luego seguimos con el intercambio de preguntas. Eugenio. Gracias, Santi. Bueno, no llegué a escuchar toda la charla, así que no voy a ponerme a opinar por respeto de que no hacer que repitas sobre una misma pregunta, pero primero que nada agradecerle a Mario la exposición. Sabe Mario perfectamente, porque lo estamos trabajando juntos en algunas cuestiones, mi preocupación real hace muchos años de la gente en situación de calle. Digo, también caer en la realidad de que pasa en la gran mayoría de los países del mundo, digo, países evolucionados, con cuestiones económicas resueltas, no lo han podido resolver, así que digo, es una problemática global, pero sinceramente es algo que creo que cualquier persona de bien, cuando sale a caminar por la calle y ve a una persona durmiendo o comiendo una vianda tirado en la puerta de un edificio de otra persona, sabiendo que en ese mismo edificio capaz de departamentos vacíos, digo, nos duele a todos, es un dolor que compartimos, así que celebro, Mario, este trabajo, esto que nos permitís escucharte. Mandar un abrazo a todos, agradecer el esfuerzo que hacen con Santiago, Andy Reza y todo el equipo, Quique y etcétera, y la verdad que a todos, no quiero nombrar a todos, pero son un equipo grande, y mandar un abrazo lo vi a Fer
lo escuché a Fer Barrera, una persona que conoce mucho de la ciudad de Buenos Aires, y algunos otros compañeros llegué a escuchar, así que para mí es una alegría. Y me voy a quedar escuchando el resto de las preguntas. Me encantaría preguntarte un montón de cosas, pero de vuelta, capaz pregunto cosas que ya se preguntaron y sería un embole para lo demás que por no haber podido estar. Euge, yo sé que vos tenés, tenés un sentimiento muy profundo de resolver esta problemática. Lo sé, te conocí interactuando sobre esta temática. Y aprendí también de tu opinión a desagregar los presupuestos, ¿no es cierto? Y a ver cuánto dinero se destina a cada partida presupuestaria, y ahí uno ve si hay interés en esto. También quería comentarte que vi tu anteproyecto, tu proyecto de resolución con fecha del 31/7/2020 sobre un pedido de informe que está sostenido sobre la ley 445 del 2000 sobre chicos y paradores, ¿no? Bueno, ahí la veo que está conectada a Soledad, que también laburó mucho en eso, Natalia con el tema presupuestario, hay muchos que están conectados que son compañeros nuestros que le meten mucho esfuerzo al desagrado presupuestario y trabajándolo con vos también, ¿no? Con el trabajo de años que tenés con el equipo, con las cuestiones vinculadas a la gente en situación de calle. ¿Cómo no? Bueno, Muy nada, bien. Mario, un abrazo gigante, saludos Dale. a todos, muchas gracias. Y Santi, no sé a quién le tocaba el uso de la palabra, pero, Dale. y lo interrumpí, pido disculpas. No, por favor, un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias, Euge. Anda preparándote para la tele. Y ahora arranco, para los que no saben, arranco un programa de televisión ahora en 2 horas, que va a estar bueno, tiene bastante ansioso. Así que veremos cómo sale. Vamos a verlo. 22web.com, ¿no? Sí, después en Canal 22 es online, es un canal online por ahora. Es el canal de Santiago Cuño, Chiche Helblum, todos están saliendo por ahí. Bueno, abrazo a todos, no molesto más, buenas noches. Dale, un abrazo. Gracias por estar. Volvemos a la transmisión normal. Son tus Gabriel Mango. Gabriel. Hola, Gaby. Sí, Gabriel creo que es de San Miguel. Gabriel sí es de San Miguel, de Gen San Miguel, si no me equivoco. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Te quería hacer una pregunta, alguna referencia un poco más amplia sobre las maras, qué actividades realizan, qué códigos tienen, las costumbres y a cuál asociamos esas maras, a la de San Salvador, Honduras o las de Norteamérica. No, ahí, Gaby, ahí lo que empezamos a notar que hay una presencia muy fuerte en algunos bordes de la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con personas de origen centroamericana, ¿sí? Familiares de estas personas que conocen las metodologías estas, como nosotros acá tenemos las barras de las esquinas, las patotas, distintas formas, empiezan a utilizar esa metodología de maras, ¿no es cierto? Y entonces ve uno actos de pillaje en grandes grupos y además lo que uno va viendo, que lo que hacen en realidad es no dejar circular el tema de sustancias o el paso de personas, y entonces te cobran peaje. Bueno, esto es lo que nosotros empezamos a ver, ¿no? Es una temática un poco más producida, más avanzada y más violenta que lo que nosotros conocíamos. Y eso obviamente utilizan la calle como forma de vida, ¿no es cierto? Pero yo no trabajo específicamente sobre la detención de este tipo de problemáticas. Sí me parece que hay que interactuar con algunas áreas estatales, como fuerzas de seguridad, que trabajan en relaciones institucionales y que en vez de estar trabajando sobre esto y cómo hacer la contención de esto, por ahí la función que tienen es llevar una banda de música a un colegio, ¿no? Me parece que nosotros podríamos desde esa visión hacer cosas más profundas y tener un entramado más relacionado con lo social, que es lo que están haciendo ahora las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en base a esta pandemia, ¿no? Muy bien. Le voy a dar la palabra a Moto E, es un vecino, no sé el nombre, entró con su celular, y luego a Walter. Si alguno otro quiere hablar, por favor levante la mano, así voy acomodándolo. Tenés la palabra.
Muto. Ahí tenés libre el micrófono. Muto, Bueno, sí, sí. Tenés libre el micrófono. Estás levantando la mano, muto, puedes hablar. Ya puedes hablar. Hola, bueno, buenas noches, soy Carlos Matiucci de San Nicolás. Bueno, acá nos... Un gusto. Se cortó ahí, parece. Sí, debe estar con mala conexión. Walter. Pero lo que necesitamos también es que la gente se dignifique con trabajo, porque no es solamente venir a la noche a buscar un plato de comida, porque ese papá o esa mamá se siente mal, ¿no es cierto? Nosotros estamos con un grupo de personas trabajando, yo también pertenezco. Se pierde, Carlos, se pierde ahí la... Una lástima, Carlos, pero hay muy mala conexión, se ve allá. Walter, te desconecto y si te desconecto. El micrófono. En las salas de guardia de hospitales va la gente a dormir o los bancos de plaza. ¿No? Obviamente, sí, sí. Una lástima. Walter, ahí te libero el micrófono. Si alguien quiere la palabra, por favor, levante la mano. Sí, buenas noches. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí, sí, perfecto, sí. Vale. Bueno, primero celebro esta posibilidad que nos da el Instituto de poder debatir con los vecinos, ¿no? E intercambiar ideas. Esto es realmente muy positivo. Segundo, agradecerle a Mario la exposición por la claridad. No me sorprendió porque ya había leído algún trabajo anterior de Mario que me había parecido brillante. Y yendo al grano, lo que me parece es que lo que tenemos que buscar, más allá de hacer la excelente descripción que hizo Mario, me alegra también que haya buscado las soluciones a este problema, porque lo que esperamos los vecinos son soluciones, ¿no? Y me parece que en este tema, lo único que disiento con Mario, es que yo no creo que el Estado no sepa cómo solucionar el tema, me parece que no quiere. Quizá pienso mal, ¿no? Pero me parece que no quiere. Porque partamos de algunas cosas. En primer lugar, nos dicen, las dos fuerzas mayoritarias sobre todo, nos dicen que es estigmatizante sacar a una persona de la calle y que no se la puede sacar si esa persona no quiere. Se cambió la tesitura se cambió la tesitura totalmente cuando fue, por ejemplo, la reunión de G20, desapareció absolutamente toda la gente de situación de calle y no creo que le hayan preguntado si realmente querían salir o no. Walter, Walter te agrego solamente una cosa más. Desapareció la gente de situación de calle y los grupos que se movilizaban 20, 30.000 personas no estaban ese día. Que fue una cosa llamativa también, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, yo creo que hiciste una excelente descripción. Como dije, hay múltiples motivos de por qué una persona puede estar en la calle. Falta de dinero, falta de pérdida laboral, etcétera. Pero fundamentalmente es una cuestión humanitaria a la que hay que apuntar, una cuestión de salud, porque hay mucha gente que está en situación de calle que sobre todo la salud mental la tiene bastante deteriorada y habría que ayudarlos en ese sentido. Y mínimamente el tema de seguridad. Yo voy generalmente a todas las reuniones de comisarías cercanas que organiza el gobierno de la ciudad. Hoy, después de tantos meses de inactividad, hoy se volvió a hacer, me la perdí porque quería estar en esta charla, pero es un tema recurrente. Todo el mundo va a apuntar al tema de situación de calle como si lo delincuencial fuera lo principal, que para mí no lo es. Creo que es el último eslabón de la cadena que hay que solucionar. Pero me parece por eso que tendríamos que buscar una solución
primero, cambiando algunas leyes, si hay que cambiarlas, que sean necesarias. Por ejemplo, la de que la gente no puede, porque una gran mayoría de la gente que está en situación de calle no está en condiciones de discernir si quiere quedarse ahí o no. Evidentemente, acá se barajaron algunas cuestiones. Por ejemplo, los paradores son lugares donde van y le terminan robando todo, termina habiendo violaciones, termina habiendo un montón de cosas que, bueno, ya las denuncias las vimos las vemos en todos los medios. Pero me parece que lo importante sería apuntar a tratar de reforzar el presupuesto, por un lado, a tratar de hacer este organismo que vos planteás, o buscar alguna solución que termine ayudando a encontrar, valga la redundancia, la solución definitiva. Porque este problema es un problema, pero que afecta a varios problemitas, a varios problemas distintos. Comida, seguridad, salud mental, un montón de cosas. Por eso me parece que habría que buscar la manera de hacerle ver a las dos fuerzas mayoritarias que dejen de decir la palabra estigmatizante tanto y que se ocupen a solucionar el problema, que es lo que los vecinos queremos. Cómo no. Walter, comparto totalmente tu opinión. Creo que hay que ordenar algunos trabajos interdisciplinarios, que el tema delincuencial es el último de este proceso, pero que también está. Y en muchos casos nosotros creemos que la formación de una agencia va a empezar por lo menos a resolver esto, ¿no? Por lo menos a unificar algunos criterios de cómo trabajar sobre esto. Lo nuestro es solamente dar este tipo de información, esta cátedra de información, para dar una pista de qué es lo que está sucediendo y que hay formas de resolverlo, ¿no es cierto? Si no, es un poco como vos decís, todos vamos entregando parcialmente algo, pero en su conjunto no encontramos la resolución, ¿no? Así que además te agradezco por estar acá acompañándonos y no en tu comisaría, ¿no? Así que bueno, te agradezco la presencia. Muy bien. Ahora le voy a dar la palabra a Jacqueline López, luego Andrés Reza y luego Freddy. Jacqueline. Ahí está. Hola, ahí está. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Yo ahí acuerdo con lo que señalaba Walter. Entiendo perfectamente de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprende el problema claramente y que decide no resolverlo, ¿no? Entonces lo que hace es una multiplicidad de acciones parciales y que son todas de índole asistencial, porque no tiene la decisión política de resolver el problema de fondo. La verdad es esa. Digo, no es que le falte presupuesto, lo que no tiene es la decisión política, porque probablemente incluso esa población de gente en situación de calle no sean votantes de ellos, con lo cual, digo, no es una población que sea de su interés. Por otro lado, una agencia, digamos, me parece bastante interesante en función de que uno podría estar pensando de que la población en situación de calle es una población que es absolutamente heterogénea, ¿no? Entonces, en esa heterogeneidad se representa una multiplicidad de problemas de origen, como bien señalaba Mario, ¿no? Los orígenes son múltiples. Entonces es muy difícil decir, bueno, los voy a capacitar, que sepan, necesito saber y ordenar en función de cuáles son esas trayectorias, porque si no, es imposible pensar como una estrategia meramente asistencial, que puede ser el alimento y el abrigo, digo, como dos cuestiones básicas, pero después el resto, digo, requiere como de un plan a más largo plazo y para un laburo que pueda ser sostenido en el tiempo para garantizar, digamos, de alguna manera que una propuesta de trabajo pueda ser mucho más que asistencial y que pueda ser efectivamente promocional y que la persona pueda salir de esa situación. Nadie elige en su sano juicio estar en una situación de calle, así como la pobreza no se elige, la situación de calle tampoco, ¿no? Pasa a ser como una situación que se transita, pero que efectivamente vos en un momento dijiste, bueno, hay gente que todos podemos recuperarlos, ¿no? Independientemente de la situación de adicción. La calle deteriora mucho a las personas, ¿no? La situación de calle deteriora mucho a las personas, pero digo, frente a condiciones que estén garantizadas en términos de
mínimamente de alimento, de abrigo, de salud, mínimamente, digo, uno puede empezar a pensar ahí a un plan más a mediano plazo. Pero, digo, no alcanza solo con lo asistencial ni con la multiplicidad de lo asistencial, porque efectivamente la Ciudad de Buenos Aires tiene como muchas organizaciones que cuentan con la buena voluntad de la población, ¿no? Con esta actitud, pero no es suficiente la cuestión voluntaria de los compañeros que alcanzan el plato de comida, ¿verdad? Se requiere de una decisión política y de una política pública que avance de fondo con la decisión, ¿no? De resolver o de tratar de resolver esta problemática, me parece. Sí, yo te alcanzo algunos datos, si vos me permitís. Sí, Por sí. ejemplo, en asistencia a familias vulnerables tenés 750 millones de pesos. ¿Sí? En atención a los sin techo tenés 200, casi 300 millones de pesos. Atención sociohabitacional tenés 225 millones de pesos. Y así te puedo enumerar, es decir, no es un problema. No, por de eso dinero. digo, no es una cuestión tampoco, es una cuestión de decisión política de no atender el problema de manera integral. Sí, además, no, yo lo que te quería comentar que también hay que reformular este lenguaje que nosotros hemos internalizado, que es situación. Es decir, todo lo que pasa está en situación, y situación llevamos en la Ciudad de Buenos Aires casi 30 años con la problemática cada vez más profunda y en crecimiento de la gente que está en calle. Y seguimos diciendo que es en situación. Esto ya se ha vuelto un problema estructural. En la Argentina se habla de que si algo más o menos no funciona bien, van a estar cerca de 200.000 personas en ese proceso. ¿No es cierto? Nosotros vemos lo de la Ciudad de Buenos Aires, algunas periferias, pero empezamos a ver para el interior cómo ha empezado a crecer este fenómeno, que antes no estaba. Es decir, entonces esto es mucho más profundo. Coincido contigo en que tiene que haber una decisión política. Digo, uno trata de ser suave en términos más o menos correctamente políticos y dice, bueno, no han entendido. Yo creo que a veces no lo entiende, es decir, Larreta diciendo que la gente de la provincia viene a pasear un día acá y se queda, ¿viste? Hay como cosas, o por ejemplo, algunos diarios de mucha difusión que dicen que hay una nueva forma de vivir, la aventura de vivir en la calle. Digo, esto, sí, bueno, nada, esto es serio, sí, estamos hablando de cosas muy serias, entonces por eso es que decidimos con algunos compañeros empezar a trabajar sobre algo un poco más profundo, con mayor peso teórico, para empezar a entender que puede haber otra solución, que no es necesariamente o solamente entregar las viandas. O sea, que acá hay muchos chicos, mucha gente, organizaciones que entregan vianda, ponen dinero de su bolsillo, ponen tiempo, y ayuda mucho porque en épocas de frío la gente se muere si no tiene ese plato caliente, ¿no es cierto? Pero este proceso no es un proceso que aparece. Este es un proceso que lleva 6, 7 meses en la persona. Cuando vos llegaste al invierno, ya está en un proceso terminal, ¿viste? Ya están durmiendo en los hospitales, en la boca de los subtes, en los zaguanes, en los bancos, y la gente que hace asistencia, bueno, mínimamente acerca un plato de comida, ¿no es cierto? Algo caliente. El problema de eso es que hay que preguntarse también, como un interrogante, ¿qué pasa con ese dinero que juntan cuando piden, ¿sí? Hay que preguntárselo también, ¿qué es lo que pasa con ese dinero? ¿No? Pero bueno, ha sido un gusto. Gracias. Hacemos las últimas intervenciones. Andrés quería hablar, Freddy, y si tenemos tiempo, Manuel está levantando la mano y después pasamos los avisos parroquiales. Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Mario, querido, un amigo. Gracias por compartir con nosotros este conocimiento. Tuve la suerte ya hace un largo tiempo de venirte escuchando estos temas, antes presencialmente, ahora a través de estos medios. Y un poco creo hacer hincapié en el tema de prioridades. Digo, me parece que tenemos un gobierno que hace cosas buenas, un gobierno, digo, de la ciudad, porque tampoco le voy a caer en que es un gobierno desastroso, la verdad que no, creo que hace muy buenas obras, pero trata sobre las prioridades. Una avenida corriente remodelada quizás no sea una prioridad cuando hay seres humanos que están en situación de calle, que están pasando hambre, que la están pasando muy mal. Creo que lo que debemos replantearnos es un poco el tema de prioridades a la hora de gobernar.
y hacer hincapié en esto de ser más humanos, y también no solo ser crítico con aquel que le toca gobernar, sino con nosotros mismos como sociedad. ¿Qué nos pasa? Vivo en Palermo, un barrio que relativamente de buen poder adquisitivo. ¿Qué nos pasa como vecinos? Que en general cuando se ve una persona durmiendo en el edificio de al lado o debajo del mismo propio, más que el interés de ver en qué podemos ayudar a ese vecino o a esa persona que está ahí, tenemos más una situación de desear invisibilizarlo, de que no esté. Entonces creo que esta charla, que este trabajo que venías haciendo, de vos y de tu equipo, no solamente vos, porque sé que son un equipo grande, ayuda a visibilizar y que pongamos justamente eso, llamo a eso, a hacer hincapié en las prioridades de gobierno y en las prioridades humanas. Así que nada, agradecerte, saludarlo a Fernando Barrera, a Raúl, que ayer estuvo en la escuela, gracias, y gracias, Mario. Sí, yo a vos por tu opinión, sí, a veces nosotros en el auge de la palabra, de la exposición, pierde estos detalles, ¿no? Agradecerte tu opinión, comparto totalmente, y también agradecer a un equipo que acompaña también a gente de ideas, como el licenciado Dante Sosa, sociólogo, a Gonzalo Caballero, abogado, a Pablo Caparrós, contador. Sí, hay un equipito bastante grande de amigos y compañeros que nos vienen dando información, haciendo estudios preliminares, desagregando presupuestos, buscando algunos antecedentes de leyes, y al instituto por permitirnos difundir esto, ¿no es cierto? Que es un modo de prevención más que nada, ¿no es cierto? El que alguien esté atento, que tenga una mirada distinta, podés compartirla o no, pero también empieza a instalarse que esto es un problema, ¿no? Te mando un abrazo, Andrés. Un abrazo grande. Muy bien. Antes de darle la palabra a Freddy, les recuerdo que el jueves próximo vamos a tratar el tema de las fobias y los miedos que la pandemia está generando. Vamos a contar con la presencia de Osvaldo Marasco. Por otra parte, también les comento a quienes les interesa la política que el martes próximo en la Escuela de Gobierno vamos a tener la presencia del expresidente Eduardo Duhalde. Saben nuestras redes, Instituto Ideas, o si no, nuestro mail que nos pueden consultar para poder inscribirse. Habiendo dicho eso, Freddy, te doy la palabra, y luego Manuel. Hola. Tenés que desmutarte, ahí estás. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto. Gracias. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos una actividad con la gente en situación de calle hace un tiempo ya. Hay un par de cositas. Yo creo que es un problema, básicamente un problema estructural del Estado. Nos pasa mucho, nosotros cuando salimos hablamos con todos los que están en la calle, cuando les aceptamos un plato de comida, les acercamos ropa. Una cosa que agradecen mucho y que nos piden es material de limpieza, que a veces no parece, pero te piden jabón, shampoo, esas cosas. Bueno, en este momento barbijo, alcohol en gel también, pero más que nada, tipo cosas de limpieza lo piden mucho. Pero una cosa que sí es un problema estructural y es del Estado, es que muchas veces se quedan afuera de todo lo que es el Estado, porque, por ejemplo, no tienen documentos, lo han dicho hace un rato. Y también uno le ofrece, bueno, no tenés documento, vení, ponete domicilio, porque tienen que tener un domicilio. Ponete domicilio en la base y después te gestionamos el documento. Y te dicen que sí, pero también hay una desconfianza. Después que uno pasa 10 veces, ya es como que te esperan. Lo que pasa es que la municipalidad, últimamente la municipalidad los estaba sacando. De hecho, hubo un cambio en la comuna nuestra, hubo un cambio de gente en las últimas 3, 4 semanas, porque la municipalidad los fue sacando. Y una cosa que yo no creo, o sea, a ver, entiendo que en algunos sectores sí, en algunos lugares puntuales sí, pero yo no veo que sea un problema de inseguridad. Yo creo que es más, lo de la inseguridad es más estético para el vecino que lo que realmente es. Uno después que va, todos los fines de semana nosotros vamos, patente, llueva, no llueva, vamos, hacemos el mismo recorrido con generalmente la misma gente. No hay un problema que te quieran robar, que quieran, o sea, no está eso. Incluso la cantidad de
sobre todo los que están tomando alguna cosa, esos son muy minoritarios y son los más chicos, los más jóvenes, pero después no hay un tema de inseguridad. La verdad que no pasa nada con esa gente. O sea, generalmente es mucho más seguro esa gente que te agarre la policía de noche por ahí. ¿Entendés? O sea, no, yo veo que a veces hablan de la inseguridad y no es tal. Es más para mí un problema estético del porteño que no lo quiere ver, como decía recién Andrés, que no le gusta verlo en la puerta del edificio y que no le gusta verlo enfrente de la casa. Y me parece más eso que un problema de inseguridad. La verdad que esta gente en general no está robando. Lo que están haciendo es juntando cartón, por eso no quieren ir a los lugares que los albergan, porque les sacan el carro, y el carro es lo único que tienen para hacer unos mangos para poder hacerse la comida a la noche cuando no pasamos algunos de los que pasamos repartiendo. Creo que también hay eso, que hay la estigmatización está en ese lado, es decir, la inseguridad o sustancias. Sí, yo no digo que no haya ninguno que se droga, pero en el edificio que vivís vos, ¿estás seguro que no hay ninguno que se esté drogando? Me parece que no es algo importante. Lo mismo que, bueno, la cantidad de mujeres, la verdad que es muy poquita. Yo hablo de nuestra comuna, la comuna 3, porque es donde laburamos, es muy poquita. No digo que no haya ninguna, pero es muy poquita. Y de menores, en este momento no hay nadie. O sea, no digo que ni cero, pero de los recorridos que hacemos nosotros, no hay. Que, por ejemplo, en verano sí aparecen. No sé por qué razón, pero en invierno no está habiendo. Menores chiquitos, digo, nenes. Y mujeres, te digo, son muy poquitos. Por eso me parece que el tema de estigmatizar con que la inseguridad, con que la droga, me parece que no es tan así. Que llegan a esa situación, sí, por un problema estructural, que no hay laburo, que esto, que lo otro, y después terminan quedando afuera del sistema porque no tienen documento. Entonces me ha pasado de decirle, che, ¿cómo puede ser esto que te cuento fue el año pasado en Navidad, que nosotros salimos a repartir comida, y estaba alguien ahí sí con chicos, y digo, no tenían documento de los nenes, y digo, no van al colegio, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí, al colegio van. ¿Y cómo no tienen documento? Y él no tenía documento, los pibes no tenían documento. Entonces, uno le ofrece, te dicen que sí, pero después le da un poco de miedo, ¿por qué me das el lugar? A mí, la verdad, yo vení, te doy el documento acá, tenés domicilio acá, pasá cada tanto y te doy si llega algo. Y eso es una solución chiquita, porque tampoco nosotros tenemos posibilidad de hacer barbaridades, pero es una solución. Y después el asistencialismo, nosotros lo hacemos porque es lo que nos da. Realmente, sabemos que no es una solución. Es mucho más una solución darle un DNI con el que después le puede llegar, no sé, la AOH si tienen pibes o tipo cosas así, que un plato de comida que se los damos nosotros, pero que lo necesitan al otro día. Además, le damos una y necesitan a la noche de vuelta si pasamos al mediodía. El tema de estigmatizarlos, me parece que la inseguridad no es tan así. Lo de que toman sustancias, no digo que no. De hecho, el alcohol, yo personalmente no les damos alcohol líquido porque sé que se los toman. O sea, es así. Cuando le damos alcohol en gel o lavandina y no alcohol porque sé que pasa, pero no me parece que pase más ahí que en el resto de la sociedad. Nada más, eso. Un comentario. Nada, Freddy, en principio agradecerte. Yo sé el laburo que vos hacés ahí en la Comuna 3, abajo de la autopista, y también es bueno decirlo que vos tenés una regularidad en la asistencia con esto, ¿viste? Es decir, todo el mundo que está acá en la Comuna 3 sabe que si quiere dar algo, pasa por tu local, te lo deja y eso se va a repartir de buena manera, ¿viste? Y yo creo que eso es también lo que vos has logrado con la gente que está en la calle, tu permanencia permanente, ¿viste? Tu estar ahí todos los días, trabajando en esto y haciendo hasta una forma de construcción social, eso, ¿no? Así que, bueno, nada, son visiones y opiniones, ¿no es cierto? Así que, bueno, te agradezco tu opinión y te mando un abrazo grande, Freddy, y bueno, nada, nos estamos viendo. Dale, un abrazo. Bueno, hacemos las últimas dos intervenciones. Manuel, luego Marta, y cerramos. Agradezco a Fernando Barrera, a Raúl Ferrara, a Gabriel Mango, a la gente del UPCN, del Grupo de Descartes, del GEN. Manuel, te doy la palabra. Buenas noches a todos, buenas noches. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Mi consulta iba puntualmente, ¿qué medidas el Estado o el gobierno de la ciudad? Yo trabajo hace 15 años en el Estado, sí. ¿me escuchan? Perfecto. No, te oigo, perfecto, sí.
trabajé 3 años en el CUC, donde también estaba la parte del VAP, así que más o menos conozco cuál es el trabajo y más o menos la gente en situación de calle sabe dónde recurrir, ya sea un plato de comida, para a veces dormir en un comedor, o hasta conseguir un hotel. Pero disiento con Freddy, en muchos barrios del sur, ya sea bajo Flores o por el cementerio de Flores, hay muchos adolescentes que están, yo te diría, las 24 horas con el tema del Paco, digamos. Que son un montón de personas que ya para mí, como sociedad, es muy difícil volver a insertarlas. Y al pertenecer al Estado, no veo una política que quiera solucionar ahí. ¿Hay algo que se esté planteando o alguna política de Estado para recuperar a esos chicos? Bueno, ¿tu nombre me decías? Manuel. Manuel, sí, yo coincido contigo en esto. Ubico por qué Freddy hace este planteo. Él trabaja mucho en lo que es la Avenida San Juan, Cochabamba, y tiene un trabajo permanente, o sea, él ya lo conocen ahí, ya es un referente de la gente que está en calle. Lo que vos estás hablando, yo coincido, eso está mucho más para el sur. Si uno ve la zona de Coca-Cola atrás de Pompeya, los chicos ya son zombies, ¿viste? Ya prácticamente están consumidos por sustancias. Yo creo que esos chicos están en algunos casos casi terminales, ¿sí? Sin sentido de qué hacer con la vida, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar fuerte con el tema de las adicciones y cambiar la visión de la sociedad, ¿viste? Si hay una concentración de poder que te dice que hay que eliminar el 10% de la población en la Argentina. Y esto es lo que están pasando con estos chicos. Es decir, cuando vos a ellos les cerrás los lugares de asistencia, donde hay una campaña fuerte en los medios que te dice que esos tipos no sirven, que no tienen que estar más, que no tienen que vivir. Yo creo que es muy difícil, ¿no es cierto?, volver a recuperarlo. En eso coincido contigo. Yo creo que hay que empezar a volver a trabajar sobre el tema de las adicciones en algunos espacios, y generalmente se da en esto que yo comentaba, en el tercer nivel de las iniciativas como proceso, que es en las ranchadas. Hay que trabajar con operadores culturales, con asistentes sociales, con médicos. ¿Viste? Si nosotros no trabajamos ahí, como decía una compañera recién, con un programa a largo plazo, donde tenés que volver a verlo, donde hay lugares que puedan asistirlo, donde haya cursos de capacitación, donde puedas integrarlo a otros grupos culturales, porque también lo que se vive es una subcultura ahí. ¿Viste? Que tiene su propio lenguaje, su propia forma de vida, su propia recreación, ¿viste? Es decir, han adquirido una forma de vivir que también es la calle, ¿no es cierto? En esto no tenemos que perder de vista. Esto que alguien decía ahí, ¿viste? No quieren ingresar a los paradores, no quieren, por distintas circunstancias. También te hace que vos ya empieces a tener pertenencia a algo que es la calle, ¿no es cierto? En eso coincido contigo, Manuel. Creo que hay que apuntar un poco a ver si estas nuevas generaciones empiezan con otra posibilidad cultural, social, económica, laboral, ¿viste? Que tengan un sentido del cual nosotros estamos en crisis, ¿viste? Nosotros tenemos modelo de país, modelo de sociedad, todo eso está en crisis, ¿no? Y esto que habla el Papa Francisco, ¿viste? De las sociedades del descarte, donde hay concentraciones económicas que quiere que mucha parte de la población deje de existir, y creo que ellos están metidos en este plan, ¿no? Muy bien. Marta, cerramos con vos, ya son las casi 8:30. Bueno, espero darte alguna respuesta, ¿no? Y espero. Marta, creo que ya ahí podés hablar. Hola, buenas noches. Te felicito, Mario. Marta, un gusto de escucharte, un gusto verte. Sí, yo, en honor a la verdad, me pareció que era interesante poder dar la experiencia con la gente en situación de calle, que durante muchos años y actualmente convivo, porque no terminan de ser vecinos, los que son estables. Y sí. En la Comuna 2, por ejemplo, cuando se iban o lo sacaban, había, no eran familias, eran hombres solos.
no nos sentíamos seguros de llegar de noche o salir después de las 10 de la noche. Estoy hablando de Pueyrredón y Melo, no estoy hablando de una calle transversal, no. Todos los estropicios que pasaban, por ejemplo, robar los bronces, sacarle las ruedas a los autos, todo eso pasaba cuando desaparecía la gente en situación de calle. Esto lo marco porque no todos son delincuentes los que duermen en la calle, y muchas veces, sin saberlo, sin quererlo, son nuestro resguardo para andar por la calle. Ténganlo en cuenta. Y esa es la gente que necesitaría mucha más ayuda desde el reintegro a la sociedad. También dentro de la gente en situación de calle, que es a media situación de calle, están los de las cooperativas de los cartoneros, que de lunes a viernes se quedan en la capital porque no llegan a tiempo y en horario para poder juntar más residuos, porque cuando llegan, como vienen de muy lejos, ya pasaron otros. Eso era lo que quería remarcar. Cómo no, Martita, te agradezco, comparto mucho de tus opiniones. Te mando un cariño grande. Gracias, un beso. Gracias. Un beso, un beso. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias, Mario. Gracias a todos. Muchas gracias al Instituto. Gracias a todos por estar presentes. Andrés, Raúl, Fernando. Gracias a todos. Nos vemos el jueves próximo. Va a ser muy interesante poder hablar de las fobias que esta pandemia nos está generando y encontrar herramientas para poder afrontarlas. Pasen la voz, coméntenle a sus vecinos de que este es un espacio para todos. Muy buenas noches y espero que hayamos aprendido todos un poquito más hoy. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos.